grande, qué lindo verlos, ¿eh? ¡Wow! Bastante gente hoy. A ver, dale la bienvenida que tenés ahí al lado. Dale la bienvenida, decir, sos bienvenido. Tomen asiento. Yo no sé, esta gente de la alabanza, viste que te tienen todo el rato parado. Bueno, pero viene el pastor y te hace sentar un poquito, ¿no? No, broma. A veces nosotros no miramos como Dios nos ve, ¿no? De hecho, hay cuestiones que pasan como cosas ilusorias o sin demasiada importancia, como es un papel preponderante que tenemos nosotros como iglesia, que tiene que ver con los lazos de unidad. Uno mira a Jesús, y vaya que uno tiene que mirarlo a Jesús, uno dice pues de los ojos de Jesús, y lo mira en esta retrospectiva de verlo a Él en su agenda, marcada a relieve en lo que es la narrativa bíblica, y en relación a las veces que Él oró, bueno, muchísimas, imagínate que, bueno, por supuesto Él oraba permanentemente, digo, las noches enteras y todo eso, pero oraciones registradas, bueno, el Padre Nuestro. ¿Y cuál otra? El Evangelio de San Juan capítulo 17, Él ora y clama por la unidad de la familia de Dios, por la unidad de sus discípulos, de la iglesia. ¿Y por qué ese registro, no? Porque realmente es vital y es importante, y más en estos momentos, ¿no? Donde la fuerza diabólica se juega sus últimos cartuchos y está tratando simplemente, sí, y más que simplemente, ¿no? Algo espantosamente, de dividirnos, si acaso fuese posible, porque somos la iglesia, somos el reino de los cielos aquí en la tierra, y una iglesia, una familia de Dios unida, es un reino que permanece. Así que es de tal vital importancia y de tal magnitud la necesidad en cuanto al tema la armonía en la unidad con armonía, que el Señor tiene que orar y hacer el registro de esa oración como para dejarlo en papel, en lápiz, documentado, donde yo en estos días hablaba con alguien y decía, bueno, si Jesús en Juan 17 tuvo que orar por la unidad de su pueblo, de la iglesia, de sus discípulos, es porque estaban disgregados, aunque se vieran juntos, y ni hablar cuando no se ven juntos, ¿no? Quiere decir que el Señor, en su mirada tan profunda, Él está viendo muchas cosas que a veces nosotros, bueno, las pasamos desapercibidas, no nos parece que son tan importantes, porque hay un pecado en este tiempo que es el individualismo, el yo y el yoísmo, yo y después lo demás, si acaso después. Y en esa magnitud de la chacrita, ¿no? De cada uno de nosotros, perdemos de vista los planes de Dios, perdemos de vista lo macro de Dios, que es el reino de los cielos, que está jugado a través de nosotros y con nosotros. Porque nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cuando estuvo el cuerpo de Cristo, cuando Cristo estuvo en su cuerpo, aquí en la tierra, bueno, Él hizo todo lo que bien hizo, y en esa perfecta, obviamente, coordinación entre Él mismo, ¿no? Y cada parte de su cuerpo unida entre sí. Pero hoy la membresía de su cuerpo somos nosotros, tan digregadamente diferentes. Bueno, vos mirá el que tenés al lado, míralo. ¿Viste qué lindo que es, no? Y qué diferente. No solamente facciones, somos diferentes, pero a la vez somos tan juntamente unidos en una unidad preponderante, inexplicable y más fuerte que cualquier desunión. Pero el diablo quiere desunir, quiere implantar la desarmonía, quiere impartir rumores, impartir difamaciones, sí, y muchas cuestiones que separan. Y yo miro al Señor como que lo viéramos, ¿no? No solamente en San Juan capítulo 17, sino en este mismo momento, ¿no? Atisbando desde las celosías del balcón del cielo, y por qué no suspirando por esa unidad
que es importantísima, no solo para la victoria personal, sino la victoria macro y más importante, que es la de su reino. Así que es tan importante como tanto y tal que si querés ya puedes ir conmigo. Yo de vuelta con mi pantallita chiquita, ¿no? Ya me voy a tocar agrandar esto. Vamos a Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 8 y luego vamos a saltear de 19 al 30. Ahí se está hablando de algo que tiene que ver con todo este prólogo, ¿no? Que estoy tratando de introducirte a vos, hacer una introducción de tu vida a la atención de algo que, como digo, muchas veces pasa desapercibida. El individualismo es lo que cobra preponderancia y muchas veces el olvido del que tenemos al lado, y no nos damos cuenta que en realidad vos y yo venimos de una imagen y semejanza que es de Dios mismo. Y fíjate que en esa oración de San Juan 17, Jesús dice que sean como nosotros, y somos como Él. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza, que sean como nosotros, que yo soy uno en ti, Padre, y tú eres uno en mí. La unidad, ¿para qué? Aún para que el mundo crea. Y eso me es re importante, ¿no? Que el mundo crea es el porqué y el para qué. Todavía está la iglesia en la tierra, porque si no vino Cristo antes, es porque tiene muchísimas almas para salvar. Tiene para que nosotros alcancemos el resto de las naciones. Pero no va a ser sin antes una unidad macro, bíblica y divina. Y divina me refiero con la D con mayúscula. Divina en el sentido de Dios. Esa unidad que es Dios mismo en Él mismo. Pero esa unidad que viene a nosotros, ¿sí?, a través de Jesucristo con Él mismo. Es decir, Dios mismo está unido entre sí y Él es la imagen y semejanza en la cual nosotros tenemos que apuntar a ser. Pero tenemos también la unidad que se nos presta y que se nos regala, inspiradora unidad de nosotros con Cristo y Cristo con nosotros, la cual, teniéndola sí, y si no la tenemos no, pero si la tenemos sí, la cual nos va a aportar para nuestra unidad horizontal. No sé si me vas entendiendo, ¿no? Porque ahí está entonces la unidad vertical con Él, la unidad vertical de Él mismo con Él mismo y nosotros con Cristo, y eso va a fomentar, y no solamente eso, nos va a equipar para que estemos juntos y unidos, porque eso es importante, lo más importante, porque a Dios le agrada eso, porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que nos hace bien a nosotros, eso es lo que le hace bien al plan de Dios, eso es lo que va a traer almas a la iglesia y a Cristo, eso es lo que trae bajo la planta de nuestros pies al diablo, a nuestro enemigo Satanás. Y le damos un aplauso grandote y le decimos: Señor, gracias, Rey, porque hoy me vas a fortalecer, hoy me vas a hablar y me estás hablando de algo celestial, que es Dios mismo en su perfecta unidad. Y esta preocupación que se vio en el lápiz, en el papel del apóstol Pablo, lo vemos, como decíamos recién, inspirado en la mismísima unidad que tenemos con Jesús. Y por eso quiero leerte ya. Mirá, vamos a todo el pasaje. Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Y ahí me paro. Se nos está hablando de lo que venimos hablando, de eso tan importante que es la armonía entre nosotros, de eso que va a tener como fuente inspiradora lo que ya tenemos todos nosotros con Cristo Jesús. La unidad entonces por sí misma es algo nutritivo,
es algo enriquecedor. Más cuando se trata con Cristo, ¿no? Por eso la definición previa y primera del versículo 1, entonces, en su unión, en la unión con Cristo, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que hay cuando estamos unidos a Cristo? Estímulo. ¿Viste cuando estás con el Señor? A veces vos te desarmás, te desanimás, te desmantelas, ¿sí? Te socava el problema, pero la comunión con Cristo te estimula. ¿Qué más? La unión con Cristo también te da consuelo en su amor. Qué lindo poder estar con Jesús porque tengo una vida estimulada, pero también tengo una vida que Dios me da consuelo. Hay consuelo en su amor. Hay problemas, sí. Hay dificultades, muchas. Pero mayor es el consuelo que hay en Cristo Jesús a través de la unión que tenemos con Él, que es el tema de hoy. ¿Qué más hay en esa unión con Cristo? Además de estímulo, además de consuelo en su amor, dice, hay compañerismo en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cuánta nutrición hay en la unidad con Jesús? Tenés aún el compañerismo del Espíritu Santo. Eso te hace sentirlo a Él como tu paracleto, como tu amigo, como alguien que se para firme al lado tuyo, como alguien que te sostiene. Y también dice, hay afecto entrañable. Y ese es su ejemplo, de Dios el Padre con nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo para darnos todos esos nutrientes que vienen a través de la unión con Cristo. Ahora es como que Dios exclama desde el cielo, versículo 2, llénenme de alegría, como que Dios el Padre nos dice, teniendo esto mismo ustedes, un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Bien, así como así somos nosotros, dice la Trinidad, Juan 1:17, así como es tu unidad con Jesús, ahora que nosotros mismos apliquemos todo eso interfamiliarmente hablando. Y entendamos eso, que somos una familia. Somos personas que nos vamos a complacer. No se lo vamos a sacar rédito, vamos a complacernos nosotros mismos, nos vamos a enriquecer en la armonía y en la unidad. Y lo más importante, cabecera entonces versículo 2, el Señor se va a llenar de alegría. El Señor va a estar contento con esto. Esto para nosotros es algo que nos tiene que hacer entender que es una riqueza a seguir descubriendo. Que esto es algo que es posible. No solo porque el Señor lo pidió, no solo porque es imprescindible, sino porque está al alcance de nosotros, aún en medio de un mundo individualista y egoísta, donde muchas veces se pierde de vista al que está al lado. Pero nosotros tenemos esto que es un gran desafío de Dios, ¿no? Y hacer entonces esto de esta manera y no funcionar de otra manera, sino todos tener un mismo parecer, un mismo amor, unidos, dice, en el alma y en el pensamiento. ¿Cuántas cosas se cumplen acá en medio de estas mismas cosas que están ausentes cada vez más en este mundo, donde el amor de muchos se está enfriando, donde las familias se están destruyendo? Poder encontrar en Él y en lo de Él, que es su casa y en su familia, ese albergue espiritual, ese lugar para nosotros, ese lugar donde vamos a ser nosotros en el plan de Él, donde entonces vamos a tener un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y en el pensamiento, sabiendo que el Señor es el que nos concede esto para poder alcanzar las cosas gloriosas que también tienen que ver con su plan y con su reino aquí en la tierra, aquí en Uruguay y aquí en Monte Dios. Dale un aplauso grande y decirle: amado, yo quiero ser un agente de la unidad. Yo quiero tener esto. Aleluya. Y por eso
en el versículo 3, hablando de la unidad práctica ahora, versículo 3 en adelante, ¿dónde se ejerce la unidad? ¿De qué manera yo me uno? ¿De qué manera yo puedo ser parte y ser un agente de unidad en el servicio? Porque cuando uno está sirviendo a Dios, pero está sirviendo de Dios, de parte de Dios a los demás. Y eso es algo mancomunado, es para todos. No es para un grupo selecto, no es para que algunos se vean más invitados, más involucrados, más llamados y más como que son parte. Esto es para todos. Por eso, como parte de la unidad, y hablando de la unidad a través del servicio, nos habla el versículo 3. Vamos al versículo 3, en esta pantalla chiquita, como les decía, en cómo tenemos que ser, en cómo tenemos que cumplir nuestras tareas. Vuelvo a algo que también hablé con alguien, ese alguien que te mencioné hoy, en estos días, ¿no? Porque hay tipos de servicio, hay actitudes en el servicio que son en pos de la unidad, de la armonía o del individualismo, donde en vez de unir, el que está sirviendo parece que separa y digrega, ¿no? Porque se pone él mismo en su sitial y parece que él es él y es para él todo lo que está haciendo, separado de algo que Dios mismo, ¿no? Siendo Dios no se separó, todo al contrario, se involucró. Y por eso dice el versículo 3, no hagan nada por ego, por egoísmo. Eso está hablando de que tenemos que hacer las cosas para nosotros, por nosotros, para ser vistos, no, para los demás. Yo estoy parado acá por vos, por supuesto, de parte de Dios. Pero si uno acepta el desafío, justamente, ¿no?, de estar ante la mirada de una platea tan importante como son ustedes, porque son tan importantes para Dios, que son pueblo de Dios, es buscando, no egoístamente algo de uno, sino buscando el bien de los demás. Eso afecta para bien la unidad. Que tu servicio, como dice entonces, no hagamos nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, dice, con humildad, haciendo las cosas de esa forma que nos hacen a nosotros instrumentos de bendición y edificación para los demás. Vos no sabés muchas veces cómo está acá el que canta. Capaz que tiene millones y aún más problemas que vos, pero ni se le nota eso, porque no está en el egoísmo de sí mismo, de pensar en sí mismo y su problema, sino en el dar y darse de parte de Dios para la bendición, que termina siendo para la unidad. Porque la afectación que está generando el tal que está de esa manera en el servicio es un agente, como yo te decía, más bien de unidad. Y si vamos a mirar esto en ejemplos, ¿no? Ni hablar que el primer ejemplo de la unidad que nos habla Filipenses 2 es en el caso de Jesús, ¿no? Y por eso vamos en el versículo 5. Primero, lo macro importante de la unidad, que tiene como fuente inspiradora a Dios mismo, que tiene como fuente y punto de partida nuestra unidad con Cristo y todo lo que eso emite y nos da a nosotros en riqueza, lo cual nosotros tenemos que también practicarla a la manera de Él, entre nosotros a través del servicio. Pero ahora el ejemplo que se toma primeramente, obviamente, entonces de Jesús, a partir del versículo 5. Lo primero que nos dice ahí, que Jesús fue alguien desprendido de sí mismo, ¿no? No se aferró a su identidad, a su etiqueta, a quién era. Era Dios, en naturaleza de Dios, Él era el que era. Pero Él no se puso en esa cúspide, sobre esa plataforma, como alguien superior, sino que, como dice, no se aferró a eso. A mí me encanta la gente que no está apoyada en sus títulos. Es más, muchos de nosotros preferiríamos que no existieran los títulos, pero está bien que existan, porque es alguna manera también de la distinción y de la honra que va logrando también cada uno en estima
delante de los ojos también y delante del pueblo, pero como él justamente no se aferró a eso, también dice el versículo 7, dice que él se humilló y se hizo siervo, una persona que estaba entonces para servir. Estoy para servir, pastor. ¿Viste esa gente que no importa lo que le pidas, que siempre está dispuesta, que no está sí para esto, pero para esto otro no, sino que estamos dispuestos y disponibles para todo? Esos son agentes de unidad también, porque están en pos de algo macro que es de todos y para todos, algo que genera el ejemplo bueno, así como los ejemplos malos también hacen lo propio, lo suyo, como una persona como el Señor, ¿no? Que entonces él podría haber dicho y haber sido, y de hecho lo dijo, que él no vino para ser servido, él vino para servir. Y esa amplitud, ese amplio espectro de quién soy yo, y estoy y sirvo para todo, y para lo que Dios me quiera usar, eso mismo lo vemos también en el ejemplo de Jesús. Como también, hablando de él, como un agente de unidad, como un ejemplo para todo esto, él, en el versículo 8, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente. Ese se hizo es como que él tuvo que trabajar y dejarse trabajar. ¿Por qué no decirlo así? Aún en su humanidad. Porque él en esencia era Dios mismo, obviamente, pero en su humanidad era humano en su cuerpo. Y entonces hay un trabajo que uno tiene que justamente permitir que sea hecho en nosotros, y uno entonces tiene que ser generado en eso del ejercicio de la obediencia, ser una persona que se hace obediente. Ese es un siervo, ese es un instrumento de unidad también. Pero miremos ahora el segundo ejemplo. El segundo ejemplo lo miramos en la persona de un muy especial colaborador del apóstol Pablo, que era Timoteo. Vamos al versículo 20. Ahí en el versículo 20, haciendo anteriormente la introducción, ¿no? de que se está hablando de Timoteo, dice nadie, dice el versículo 20, nadie como él. Hay gente de servicio completo, ¿no? Hay gente que se entrega, y gente que está de alguna forma en eso de servir, y más o menos está dentro de márgenes, ¿no? de lo normal, de lo que es el servicio. Pero hay quienes sobresalen. Y Timoteo tuvo esa muy buena nota, ¿sí? Más que del apóstol, ¿no? Pero sí, a través del apóstol, pero de Dios mismo, tanto que se le dice eso, nadie como él. Una persona que se preocupaba, una persona de servicio, una persona, dice el versículo 22, de entereza, recta e íntegra. Nadie como él. Personas que se apegan de una manera muy especial a esto que, vuelvo a decirte contextualmente, está hablado dentro del tema de la unidad y la armonía, que son un aporte en su ejemplo, en su manera no conformista, sino sobresaliente, sobresalen. Son personas meritorias, son personas que siempre están dispuestos a hacer la milla extra, que nunca los vas a ver arrastrando los pies, que siempre van a estar dispuestos, siempre van a estar buscando qué hacer, y siempre los vas a ver, como a Timoteo, algo no menos importante, sí, porque vaya que es importante, ¿no? El estar sosteniendo a quienes, como en aquel momento era el apóstol Pablo, a Timoteo siempre lo vas a ver, y a los tales los vas a ver muchas veces tan cerca de los siervos de Dios. Era alguien muy cercano al apóstol Pablo. A veces
los Pablos, los líderes, son personas que terminan siendo aisladas y solitarias porque, bueno, como que no se quiere juntar mucha gente con ellos por el que dirán, ¿no? Pero más que el que dirán, vos servís el ojo de Cristo. Y ahí estaba Timoteo, siendo un fiel compañero de milicia del apóstol Pablo, aunque había diferencia de edad, aunque era un joven, había sido alguien que tenía un tiempo de cultivo, de preparación, de formación, de discipulado, y eso no lo tiró por la borda, eso lo aprovechó. No pensó en él qué podrían rumorear, porque él siempre estaba pegadito al líder. Él siempre era alguien que estaba ahí tan cerca, como también, vamos al tercer y último ejemplo, en el versículo 25, alguien de nombre un poquito difícil, ¿no? Epafrodito. Epafrodito también es mencionado como un ejemplo. Y en esto macramente importante que es la unidad, la armonía para la victoria, para el alcance, para la salvación, para la solidez de una iglesia, para cerrar aberturas al diablo, no darle lugar, que no entre aquello que quiera acuñarse y hacer de separación y poner unos contra otros, versiones, rumores, demonios que muchas veces están hablando para dividir y así debilitar una iglesia. Hoy Dios está hablando a través de todo esto para que tomemos ejemplo y recaudo y seamos, en este caso, como dice en el versículo 25, como Epafrodito. Mira, Epafrodito dice especialmente, me encanta el subtítulo, ¿no?, de él, más allá del nombre, habla de él, inmediatamente se desborda la boca del corazón del apóstol, ¿no? Y más que eso, el Espíritu Santo, en conformidad por quién era Epafrodito, dice: mi hermano, colaborador y compañero. Fíjate qué apego había acá, qué amistad, qué cercanía con el líder. Muchos dicen: no, yo no me junto con el pastor, no me junto con el líder por lo que van a decir. En realidad acá ves a alguien más que se pone a tiro, se pone cerca, no solamente para, bueno, ¿qué precisas?, sino como alguien, como da a entender esto, no solamente como colaborador, sino dice, y compañero, alguien que está cerca. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo hubiera desfallecido si Moisés se le bajaban los brazos arriba del monte, ¿no?, cuando tenía que levantar sus brazos en oración? Imagínate el apóstol Pablo, que muchas veces, como en casos como este, él está escribiendo a la distancia, desde una prisión, desde una cárcel, y muchas veces se señala por la situación y la condición de un líder, como en este caso el apóstol Pablo, que estaba justamente necesitando eso que de parte de Dios también tiene que ver con el tema unidad. No solo unidad, sí, por supuesto con Dios y con Cristo, unidad horizontal entre el pueblo, sino también la unidad con el líder. Eso haría que el sostén necesario hubiera, aún para momentos importantes y críticos para el apóstol Pablo, gente como terminaba siendo el hermano. Mirá qué catálogo le da, ¿no? Qué nivel. Hermano, colaborador y compañero de lucha. Yo quiero decirte esto último de Epafrodito. Si vos seguís leyendo, te vas a encontrar que fue un hombre de pruebas extremas, al punto que se nos cuenta que él tuvo enfermo hasta la muerte. Estuvo al borde, sí, del ocaso, de la misma muerte. Sin embargo, dice la lectura, si lo hubiéramos leído, que Dios tuvo misericordia de él, que Dios lo libró de la muerte. Y remata diciendo que Epafrodito es alguien, por todo esto que se está diciendo, alguien digno de honra. A veces cae del pedestal, ¿no?, cuando alguien está en pruebas. Epafrodito estuvo al borde de la muerte. Yo en estos días estaba leyendo
Dios me daba, ¿no? Mensaje en Apocalipsis capítulo 2 también a la iglesia de Esmirna. Y Él se presenta como el que estuvo muerto, pero aquí que vive. Él es el que de lo extremo de lo malo te puede llevar a lo extremo de lo bueno. Como Epafrodito estuvo casi que muerto, sin embargo se mantuvo fiel. Y por eso el Señor lo honró. Más allá de tus pruebas y de las mías, más allá de que te veas a veces al borde mismo de la extinción y de la muerte, que sigas siendo un Epafrodito, un compañero, un servidor de Dios. Y los tales van a ser dignos de honra aplicada por Dios. No hay como servir a Dios. No hay realmente privilegio mayor que eso. Uno es un estímulo, no solamente en el ejemplo, sino en palabras, en lo que muchas veces queremos que llegue a puerto, a destino de cada uno de ustedes, ¿no? En eso de lo lindo que es servir a Dios. Eso que termina no solamente cerrando un bien y una actuación positiva para tu vida, sino que terminás también siendo un instrumento de unidad en esto tan importante, en esto que yo lo veo tan oportuno también, porque estamos viviendo embates muchas veces de los mismos infiernos. El diablo asediando, el diablo tratando de desunir, pero de nada de eso hagas caso. Hace caso de esto que hoy Dios te está hablando, de un Dios que pone su mano poderosa sobre tu vida y te dice, hablándote de tu casa espiritual, de tu iglesia, de tus hermanos, de los siervos, de los líderes, son todos de la misma estirpe, tenemos todos el mismo Dios, el mismo Señor y Salvador, el mismo Espíritu. La mayor coincidencia, y es el desafío que en este momento en Filipenses capítulo 2 era para ellos, lograr la armonía, establecer fuertes lazos de unidad, para que en ese caso, en esas regiones, también el reino de los cielos fuese justamente el que predominara, el que avanzara, el que llegara hasta donde tenía que llegar. Porque Dios tiene un plan también contigo, con tu casa espiritual, con tu iglesia y esta familia de Dios. La unidad pasa a ser indispensable. Dale el aplauso grande. Bendito. A su nombre. Y nos hacemos eco de la oración de Jesús en San Juan. Padre, pero vamos a decirlo en primera persona, que seamos uno. Señor, que seamos uno. Que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ese amor de Dios que es también para con el hermano, para con el colíder, para con aquellos que nos supervisan, ¿sí? Aquellos que están puestos de parte de Dios para bendición, que podamos escalar en eso de ser un Epafrodito, un Timoteo, un alguien que se diga, como este no hay otro. ¿No te encantaría estar en esa nómina? Que vos seas una persona singularmente especial y distinguida, donde el Señor tenga una mención especial para vos. ¿Por qué? Porque estás ocupando el lugar que el Señor espera que ocupes, dentro de un reino que no es de los hombres, es de Dios, pero es administrado por hombres de Dios, por escogidos de Dios, por ungidos por Dios, por gente que no puede hacerlo solo, por gente que nos necesitamos mutuamente, y hacemos de esto y de este lugar y de esta familia un lugar de contención, un lugar donde los lazos de unidad nos nutren, igual que cuando estamos unidos a Jesús hay estímulo, hay consuelo, sí, hay alegría,
hay sanidad, hay paz, hay lo que en el mundo no hay, porque esta es la casa, es la familia de Dios, a donde vos también perteneces. Dale el aplausote grandote. Bendito. Tremendo. ¿Cuántos dicen gracias, Jesús, por pertenecer a tu familia? Cerra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, gracias, porque hasta hoy resuena tu oración, Jesús. Hasta hoy se te recuerda en tu oración. Y más hoy, Señor, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y está arduamente largando sus últimos dardos de fuego para, si es posible, poner unos contra otros, rumorear, murmurar, mentir y decir cosas que digregan, que separan, que no ponen, Señor, en el lazo fuerte de la unidad, Señor, que es indispensable para tener victoria personal, individual, pero la más importante, que no es la nuestra, sino la de tu casa y de tu reino. Y esta palabra, Señor, sanadora, entre también como lo que es una espada, Señor, de doble filo, que corta ataduras de desunión y la desarmonía, la despedaza. Porque es importante, Señor, que nos pongamos más que codo con codo, corazón con corazón, y pongamos por delante, Señor, los intereses de tu reino, sabiendo que tenemos una parte importante cada uno de nosotros, aunque nos veamos o nos vean, Señor, como personas que no aparecen en la nómina, pero de repente apareció Epafrodito, que de repente aparezca gente como Timoteo, gente, Señor, que se acopia a ti, a ser como tú, a aprender la obediencia, a no aferrarse a sí mismos, a ser humilde y ser de servicio, Señor, y no pensar en tanto nosotros, sino en el bien de los demás, lo cual será, como decía el versículo 2, Señor, será para que llenemos tu corazón de alegría. Cuando ahí dice, llénenme de alegría, dice el Señor, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamientos, dice el Señor de señores y el Rey de reyes. Dame un aplauso grande. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.